Saludo a todos ustedes, hermanos y hermanas, con mucho cariño, de las pequeñas comunidades de nuestra diócesis de Ecatepec. Agradezco la invitación que me han hecho para poder compartir una reflexión y esperando que esta reflexión llegue también a sus comunidades. La invitación no es para que nosotros nos quedemos con el alimento, sino que cada uno de ustedes, y eso le pido al Señor, compartan con sus comunidades lo que aquí escuchamos. Es muy importante, porque el sacerdote quiere dar el alimento a ustedes, pero son ustedes los que pueden compartir de una manera igualmente comprometida, con mucho cariño, con mucho entusiasmo, a cada una de sus comunidades. Les hago esta encomienda. Por favor, no se queden ustedes con estas reflexiones, tomen ustedes nota, vayan por un papel, tengan una pluma, un lápiz y ojalá esta reflexión puedan compartirla con sus hermanos y hermanas que tanto lo necesitan también, porque todos necesitamos de la palabra de Dios, de esta palabra de Dios que, como dice la carta a los Hebreos, es de doble filo, que nos llega hasta el alma. Vamos entonces a tener este tema sobre una situación que ha vivido el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, y este pueblo, el pueblo de Israel, que tuvo una deportación y una situación muy grave. Voy a tomar el texto, si ustedes me permiten, de la Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 8 al 17, que dice así: El día 7 del quinto mes, era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabuzardán, jefe de la escolta y ministro del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén e incendió el templo del Señor, el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén. El ejército de los caldeos que estaba a su mando destruyó las murallas de Jerusalén. Nabuzardán, jefe de la escolta, llevó cautivos a los sobrevivientes que quedaban en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todos los demás. Solo dejó alguna gente del pueblo para el cultivo del campo y de los viñedos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce, las bases y las pilas de bronce que había en el templo del Señor, y se llevaron el bronce de Babilonia. Tomaron todas las bandejas, palas, cuchillos, ollas y todos los utensilios de bronce del servicio sagrado. El jefe de la escolta tomó también los incensarios, aspersorios y demás objetos de oro y plata. Era imposible calcular el peso del bronce que las dos columnas de la pila y de las bases hechas por Salomón para el templo del Señor, todo ello de bronce. Cada columna tenía una altura de 9 metros, con un capitel de bronce de 2,5 metros de altura. En torno al capitel había una rejilla con granadas, todo ello de bronce. La segunda columna era igual. Vean qué difícil situación estaba viviendo el pueblo de Israel, y esta difícil situación los lleva
a este pueblo a vivir en el exilio. Y se pudiera decir que esta situación la pueden superar, la situación del exilio, porque el pueblo tiene un gran valor que ha aprendido de parte de Yahvé, de parte de Dios, que es el valor de la esperanza. La esperanza que mantiene el pueblo a pesar de las dificultades. Por eso deseo compartir con ustedes esta reflexión a la luz del pueblo de Israel en el exilio. Esto, hermanas y hermanos, se da en el año 586, cuando el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia por este rey de los caldeos, Nabucodonosor II. Y después, imagínense, de pasar 70 años en el exilio, regresan a su tierra tras el edicto del rey persa Ciro el Grande. ¿Qué experiencia ha tenido el pueblo de Israel? Es un drama muy fuerte el que nos narra la Escritura para el pueblo. Tuvieron que pasar 70 años. Cuando se decía rey de Israel, se rebela entonces contra Babilonia, y como respuesta Nabucodonosor asedía a Jerusalén y la golpeaba severamente. Por eso viene el exilio. Los invito a que hagamos un recorrido breve de la historia de la salvación. Como bien saben, el Señor eligió al pueblo de Israel para que fuera de su propiedad y de esa forma convertirlo en un reino de sacerdotes, en una nación santa. A este pueblo lo fue llamando por medio de Abraham, reafirmó el llamado con su hijo Isaac y posteriormente con Jacob. De este último nacerían, nos dice la Escritura, las 12 tribus de Israel, que por distintas razones tuvieron que establecerse en Egipto, tras pasar 430 años de esclavitud. El Señor, por medio de Moisés, los conduce, como bien sabemos, a la libertad, haciéndolos pasar por el Mar Rojo. Para consolidar su alianza con ellos, ya en el desierto frente al monte Sinaí, les entregó las tablas de la ley, con las que va a ratificar el pacto de ser su Dios. Y ellos serían para él el pueblo de su propiedad. De este modo, con la alianza grabada en la mente y en el corazón del pueblo, tomarían en posesión la tierra prometida. A partir de entonces, comenzó un tiempo de cierta estabilidad, en la que se establecería la época de los jueces y después la gloria del rey David y el esplendor del rey Salomón. No obstante, al llegar la muerte de este último, el reino se dividió, entrando así la decadencia de la unidad de Israel. En ese contexto, un contexto como podemos ver muy difícil, siendo Sedecías rey de Judá, junto con los jefes y sus más allegados, comenzaron a cometer infidelidades contra la alianza que había establecido el Señor, y haciendo caso omiso a las advertencias del profeta Jeremías, se rebeló contra Nabucodonosor, lo que ocasionó la ira del rey de los caldeos, trayendo como consecuencia para los israelitas la peor de las humillaciones. Así lo narra el texto del segundo libro de los Reyes. Tomemos conciencia desde este momento, hermanas y hermanos, por la infidelidad al Dios verdadero,
la infidelidad al Dios de amor, la infidelidad al Dios creador. Hay que tomar en cuenta que el pueblo de Israel se encontraba rodeado de otros pueblos, donde se ofrecían muchos sacrificios, sacrificios que ahora en este tiempo nosotros veríamos muy mal y reprobaríamos. En aquel tiempo se ofrecían como sacrificios a pequeños, pequeñas. En aquel tiempo se tenía toda una idolatría hacia los dioses, como el dios de la fecundidad, el dios de la fecundidad de la tierra y otros muchos dioses. Y el pueblo de Israel, quien conocía al Señor, vive la infidelidad. ¿Por qué? Porque comienza a creer y comienza a adorar, dejando la certeza de la fe con el Dios bueno, con el Dios creador. Hermanas y hermanos, ante el drama del exilio nos podemos preguntar con justa razón: ¿acaso Dios no amaba a su pueblo? ¿Dios quiso la deportación? La respuesta nos la da la misma palabra cuando dice: yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Desde aquí aparece ya cada vez más fuerte la invitación a la conversión. Recordemos que el pecado tiene consecuencias destructivas. Desgraciadamente destruye a los más inocentes. En este sentido podemos afirmar que Dios no suscitó ninguna pandemia porque no desea la muerte de las personas. La pandemia, como muchos quizás de ustedes me han escuchado en algún otro momento, forma parte de la evolución del mundo. El mundo que Dios ha creado es un mundo en evolución, y esta pandemia causada por el SARS-CoV-2, COVID-19, que tanto daño nos ha hecho, no está mandada por Dios. Es parte de la evolución del mundo. Seguramente de la experiencia de este texto del pueblo de Israel en el exilio, podemos mucho que aprender. También en estos momentos dolorosos, en estos momentos en los que nos sentimos castigados, en los que nosotros sentimos que estamos alejados de las manos de Dios. Quisiera, para poder abordar con mayor iluminación este texto, ver cuál es el papel que jugó cada una de las personas que aquí se nombra en el texto. Empecemos e iniciemos por Sedecías. El rey Sedecías, nos dicen los textos de la Escritura, muchas veces fue advertido por los profetas. Le pidieron que se volviera una vez más al Señor, pero ahí aparece la arrogancia, la soberbia. Lo llevó al trágico fin de ver a sus hijos morir antes de que le arrancaran los ojos. ¡Qué situación tan difícil! Quizás nosotros nos parezcamos también al rey Sedecías, que encerrados en nuestro mundo, en nuestra persona, queremos vivir felices, pero vivir sin Dios. Y muchas veces la voz del Señor nos está hablando para la conversión, para cambiar. Hagámoslo, hermanas y hermanos, ahora que hay tiempo. Veamos un segundo personaje en el texto: Nabucodonosor. Nabucodonosor fue, sin saberlo, un instrumento para que la palabra del Señor se cumpliera. Fue el encargado de poner en su lugar a Sedecías,
y a los que habían olvidado la alianza. Podemos reflexionar entonces que siempre va a existir un Nabucodonosor en nuestra vida, que puede ser una persona, pero también puede ser una situación, o inclusive puede ser una situación como la que vivimos ahora con la pandemia. Y no es que Dios esté buscando lastimarnos y darnos dolor, no. Más bien es como Nabucodonosor la pandemia, se sirve el Señor para que regresemos a Él. Y yo no tengo duda que esta pandemia que estamos enfrentando, el Señor se está sirviendo de ella para que nuestro corazón nuevamente voltee al Señor, para que nuestro corazón se abra hacia el Señor. Veamos cómo ahora, por el hecho de tener que estar encerrados en casa, que a todos nos cuesta mucho trabajo y con gran temor por la situación que estamos viviendo, cuánta gente ahora vuelve a retomar el valor de la familia. Cuánta gente, gracias a la pandemia, vuelve a reencontrarse con los hijos y los hijos con los padres. Cuánta gente ahora, cuando era imposible sentarse a la mesa porque no existía tiempo, ahora podemos valorar que la familia es primero y que podemos darle tiempo para compartir y platicar con ellos. Vayamos a nuestro siguiente personaje, Ciro el Grande. Al igual que Nabucodonosor, Ciro se convirtió en otro instrumento en las manos de Dios. Él puso fin a la humillación que habían recibido los israelitas. También nosotros debemos, hermanas y hermanos, estar alertas, porque si es verdad que hay un Nabucodonosor, también existirá un Ciro en nuestra vida. La pandemia no durará para siempre. Llegará el momento en que Dios utilizará y utiliza ahora ya instrumentos para que esta noche terrible que hemos pasado pueda encontrar el amanecer, para que este túnel oscuro que estamos atravesando, en él se pueda manifestar la luz. Esta pandemia que parece una novela de terror, pero en ella el Señor está encontrando instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Veamos y volteemos a ver a tantas personas que están dando su vida, a tantos médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, camilleros, tantas personas que trabajan en el servicio sanitario. ¿Y por qué no? Volteemos también a ver y pidamos también por los científicos para que sigan encontrando una cura buena para la pandemia. Esos son los instrumentos que Dios permite. Y Dios, que nos ha creado en la libertad, permite también que las personas, ocupando bien la ciencia, respetando la naturaleza, podamos ser instrumentos para poder llegar a terminar esta terrible novela en la que cada uno de nosotros, ustedes y yo, desgraciadamente somos protagonistas. Veamos también un punto muy importante en este texto, porque hubo un grupo en el pueblo de Israel, un grupo de los pobres, de los más sencillos, grupo de los que se denominan los Anahuim, los que se ponen en las manos del Señor,
los que son fieles al Señor. Durante este periodo, regresando al texto del exilio a Babilonia, seguramente muchos renegaron de su fe, abandonaron la fe, como ahora también lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque consideran que el Señor los ha olvidado. Quizás otros, al no tener, como el pueblo de Israel, el templo, al dejar sus prácticas religiosas, se dejaron seducir por otras costumbres y por otros ídolos. Sin embargo, existieron los que se mantuvieron fieles a sus convicciones y a la alianza que el Señor había establecido. Tenemos, por ejemplo, al profeta Daniel o al sacerdote Esdras. En este tiempo, hermanas y hermanos, en el que nos sentimos como en ese momento doloroso de la historia del pueblo de Israel, porque al igual que en ese entonces han muerto muchos hermanos, muchas hermanas, han muerto parientes, han muerto padres de familia, han muerto hijos. En este momento en el que el miedo, la angustia, el temor todavía está presente y nos azota, y aparece Nabucodonosor, nos quiere arrancar lo más sagrado que tenemos, porque no podemos ni siquiera asistir físicamente a la celebración de la Eucaristía. Y puede ser que exista la tentación de abandonar la fe, de abandonar la práctica religiosa, de buscar otros ídolos. El Señor, ¿qué es lo que nos pide? El Señor nos pide que nos mantengamos firmes en la fe y en la esperanza, confiados que esto no será para siempre, y también tomando de que Él jamás nos va. Por lo tanto, podemos concluir que Él no suscitó esta pandemia. Esto es consecuencia del pecado y que desafortunadamente nos está afectando, pero de un pecado estructural. No del pecado porque Dios se sienta herido y nos manda la pandemia, no. Un pecado de la estructura, el pecado que yo tengo ante la injusticia en la que estoy colaborando. Y entonces yo mismo provoco que esa estructura, al destruir, por ejemplo, el medio ambiente, vengan también estos virus. Al destruir la naturaleza, vengan también estos virus. Me refiero en ese sentido del pecado, pero no como mucha gente piensa que esta pandemia es consecuencia del pecado porque Dios me la está mandando. No, sí es consecuencia del pecado, pero del pecado estructural. Encomendémonos a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Pidámosle que nos acoja en sus manos, que nos cubra con su manto y caminemos nuestra vida con esperanza y con fe. Les agradezco a cada uno de ustedes este momento que he compartido y que me han permitido entrar a sus casas, a sus hogares, y ojalá me hayan permitido también entrar a su corazón. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga, y su pastor, que los estima y que ora por ustedes, les dice: seamos responsables, tomemos en lo que nuestras autoridades nos están pidiendo en las medidas sanitarias y usemos también la caridad hasta el ponernos el cubreboca y la sana distancia. Dios les bendiga.